Hoy estamos con Samuel Scarpato Mejuto, profesional italo-venezolano, nacido en Caracas, radicado en Turín, en Italia, comprometido con la cooperación en el desarrollo, ejecución de políticas socialmente justas, económicamente innovadoras, ambientalmente aceptables. Graduado en Administración Comercial, con especialidad en políticas públicas. ¿Por qué un franco-italiano hace una entrevista como esta? Porque yo, como Samuel, como el doctor Samuel, soy un migrante económico. Entonces empezaremos también a hablar de estos problemas. Primero, ¿cómo un profesional italo-venezolano puede sobrevivir en un país como Italia y cómo ha sido tu proceso de adaptación? Hola Alberto, muchísimas gracias a ti y todos los que nos acompañan en esta entrevista. El punto, diría yo, de inicio para hablar de esto, tendría que referirme a la persona que nos presentó y a la asociación que nos presentó, venezolanos en Torino, la Asociación de Venezolanos en Piemonte se llama. Gracias a nuestra amiga María de Jesús Tuchurrequena por presentarnos. En un inicio yo le pedí el favor que hablara del libro que recién acabo de publicar y vas a ver cómo todo nos lleva a eso, lo que tuve que hacer para subsistir, sobrevivir. Y me dijo, ¿cómo no? Yo te voy a poner en contacto con un buen periodista, amigo de esta casa, que seguro le va a interesar tu caso. Bueno, hay temas relacionados con Venezuela que seguro vamos a volver a lo largo de la entrevista. Entonces, sin lugar a dudas, por lo que he visto en las entrevistas que tú has hecho a otros venezolanos o a los estudiosos de la situación venezolana. En Venezuela, vamos a decir que yo estaba bien, entre comillas, bien. Estoy hablando de 10, 15, 20 años atrás y más. Soy hijo de migrantes. Soy hijo de migrantes italianos, migrantes españoles, que huyeron del horror de la guerra o los horrores de la guerra. Y desde siempre nos sensibilizaron a los hijos, a los nietos, en mi caso, a mí, a mis primos, nos sensibilizaron respecto de lo que son los desplazados, por motivos económicos, por motivos de guerra, el que sea. Desde muy pequeño. De hecho, en mi familia hay personas estudiosas de este tema que escriben profusamente sobre este tema y que están dispersos por el mundo desde siempre. Porque hijos de migrantes, por lo general, tienen contactos con su familia que ya estaba dispersa en el mundo y se acostumbra a esa interacción. Cuando un hijo ya grande me dice, papá, si nosotros tenemos la nacionalidad italiana, ¿por qué no vamos un tiempo a Italia a perfeccionar la esgrima? Él practica la esgrima, la esquerma. Y dice, ¿cómo no? Vamos. Y yo digo, así descanso de la finalización de mi doctorado y de una situación que ya se estaba presentando como insostenible desde muchos puntos de vista en Venezuela, para vivir, para trabajar, para mantener la familia, indistintamente de los grados académicos o de la posición económica que tenga cualquier familia en Venezuela. Entonces, ¿cómo no vamos? De pronto yo allá consigo donde trabajar en algo relacionado con mis líneas de investigación o hacer alguna buena investigación postdoctoral que continúe la investigación doctoral en modelos de desarrollo rural basado en la gestión de políticas públicas que apuntan a la seguridad alimentaria. Esa área a mí me fascina, estudiar, escribir, dar algunas conferencias desde hace muchos años. Cuando llego acá no hubo manera que me reconocieran los títulos o que me aceptaran, así sea como asistente de algún investigador para ayudarle a lo que sea, así sea en el manejo de paquetes estadísticos, transcripción de datos, lo que fuera. Nosotros estuvimos casi 42 días en la indigencia. Eso es algo vergonzoso de contar. Gracias a una buena venezolana que nos tendió la mano y nos ayudó
y nos prestó su casa para nosotros arreglar nuestros papeles de residencia, porque si no tienes un domicilio, no puedes hacer los papeles, indistintamente que tengas la nacionalidad. Por fin, yo pude salir a buscar trabajo. El trabajo que conseguí fue de mesero, de mesonero, y posteriormente me ascendieron a barman o a barista. El propietario de ese buen hotel que queda acá en Torino se sentía avergonzado. Me decía, Samuel, yo lamento mucho que tú tengas que trabajar en esto, pero es todo lo que yo te puedo ofrecer. La economía italiana no está buena y no te puedo ofrecer algo mejor. Yo estuve 2 años en esto y no fue para nada vergonzoso para mí. Cuando dije vergonzoso, tal vez fue para este señor. Para mí no fue vergonzoso. Yo aprendí mucho y conocí gente valiosísima. Sin embargo, quise retomar mi sendero, mi área de investigación, mi área de proyección en, como te dije, en modelos de desarrollo sustentable, especialmente aquellos que apuntan a la seguridad alimentaria. Me pongo en contacto inmediatamente con la FAO en Roma y dicen, usted tiene que aplicar a través de la página web. Lo hice, yo no sé, 100 o 120 veces dentro de ese rango. La mayoría de las veces me contestaban que habían candidatos con mejor preparación. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si tengo formación, 5 laureas, 5 títulos, tengo conferencias que he dado en más de 7 países. He propuesto una cantidad de cosas relacionadas con la seguridad alimentaria. No hubo manera. Hasta que un amigo que trabajaba allí adentro me dice, ¿tú tienes más de 40 años? Por supuesto, ya voy a llegar a los 50. Olvídalo, olvídalo. No vas a entrar jamás a la FAO con esa edad a iniciar carrera. Dedícate más bien a condensar todo eso y publicar libros. De esa manera sí te van a llamar, hasta en la misma FAO y en varias universidades. Bueno, esto sin entrar en los detalles de depresión, de molestia, de tantas cosas que pasamos los desplazados en momentos dados para poder reajustar nuestra economía o nuestra situación familiar. Bueno, entonces, trabajando sobre el libro de gerencia de políticas, o mejor dicho, la seguridad alimentaria como problema de gerencia de políticas, saqué otro libro primero que se coló, se adelantó primero, otro libro que a mí me sirvió de catarsis, que es una sátira psiquiátrica y psicológica, es una sátira al coaching transformacional que aplicamos muchas personas. Y te pregunto, por favor, de no hablar de eso porque vamos a hablar de eso, pero me gustaría paso a paso llegar a tu libro. Una pregunta que me gustaría hacer, en tu página web ofreces distintos servicios como conferencista, profesor invitado, consultor empresarial. Ahora, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos que afrontan los jóvenes profesionales en el mundo de hoy, especialmente cuando las redes, las comunicaciones han venido cambiando nuestras formas de interacción, producción y consumo? Sí, sí, indudablemente. Si nosotros no comprendemos que ya estamos abriendo, de hecho, se abrió ya la web 4.0, estamos todavía creyendo en la web 2.0 y algunos aún todavía en la web 1.0. Si nosotros no comprendemos, no solo se trata de la velocidad de la conectividad, de la interconexión, sino la posibilidad de impactar a través de nuestra conectividad. Me explico. Obviamente, hace 30 años predominaba la web 1.0, donde la información era unidireccional, como la radio, la televisión, la prensa, información unidireccional. No sin ya algunos rasgos de la web 2.0 cuando comenzamos a ser bidireccional. La web 3.0 sería hace 10 años o poco más. Yo alargaría atrás en el tiempo al año 2006 un hito, ya que estamos hablando en español y tu canal tiene una muy buena entrada en Latinoamérica. Yo hablaría de la revolución de los pingüinos, la generación de los sin miedo, 2006 en Chile.
2006, no pierdan todos ustedes de vista este hito, es un hito mundial, así como fue el 2011 en la Puerta del Sol en Madrid. 2006 Chile, 2011 la Puerta del Sol en Madrid. Ok. Aquel libro de Hesse originalmente en francés, de indígnense, diciéndole a los jóvenes indignaos, indígnense. Ok, que lo han traducido mal como indignados. No, en español se traduce como indígnense, o en antiguo español, indignaos. Ok. En el 2006, la generación de los sin miedo, como dicen la revolución de los pingüinos, porque allá jocosamente pingüino es el uniforme que usan los chicos chilenos que van a la escuela, al liceo. Ese uniforme escolar que parece un pingüino, por eso le dicen los pingüinos a esos chicos. Ellos usaron las redes sociales, son los jóvenes políticos que hoy tienen de 25 o 27 años de edad a 40 años de edad. Son los que dominan el uso profuso de las redes sociales. Vuelvo al punto de la web 3.0 e inauguraron formalmente la web 3.0, donde ya la información no era solo bidireccional, que puedes interactuar, hacer un careo, un contrapunteo con tus interlocutores en Twitter, en Instagram, bueno, estaba apenas por nacer Instagram, sino que podías incidir en la opinión pública y bajar a un ministro, incluso a un presidente. Ojo, luego estamos hablando de la web 4.0, hoy ya estamos formalmente dentro de la web 4.0 y tal vez la pandemia la forzó en el sentido de la institucionalizó, donde ya no solo interactúas, web 2.0, ya no solo incides en el cambio de la opinión pública, sino que ahora estamos hablando de modelos intuitivos que aceleran la participación. Si los políticos, así como los empresarios y los jóvenes profesionales, que es tu pregunta, si los políticos, por una parte, y los jóvenes empresarios y profesionales, por ejemplo, del periodismo, tu caso, o por ejemplo, la politología o el análisis politológico, mi caso, no comprendemos este fenómeno, no solo vamos a quedar rezagados, sino que no vamos a poder comprender la celeridad de los cambios. Algo que ya lo avisaba décadas atrás Alvin Toffler. No solo con la tercera ola, o su libro de 1970, El shock del futuro, la tercera ola de 1980 y el cambio del poder de 1990. Vamos a decir que la revolución de la riqueza del año 2006 explica un poco mejor eso y lo resume. ¿Ok? Alvin Toffler. Él ya lo avisaba con muchísima claridad, que antes los cambios se podían predecir o vaticinar de alguna manera, ya no. Y ahí es donde fallan y se equivocan los analistas, los políticos, los periodistas, se equivocan porque no comprenden lo que es la web 4.0, porque no comprendieron lo que fue la web 3.0. Estamos en esa vorágine, Alberto. Si en medio de esa vorágine no aprendes a correr, a caminar, sin que te golpeen las... vamos a imaginar que estamos dentro de un torbellino, dentro de un tornado, y a la velocidad de, no sé, 500 kilómetros por hora puede ir un tornado, tal vez un poco menos. A esa velocidad puede ser como una bala, un proyectil, un trozo de madera, un trozo de vidrio, exactamente igual nos encontramos. Y si tú no aprendes a moverte dentro de esa vorágine, no vas a poder ni siquiera interpretar y sugerir algún cambio político sustancial y que nos sirva de algo. Bien, ese es un contexto absolutamente esencial para poder moverse en casi cualquier profesión, sobre todo en la tuya y la mía. Seamos analistas, escritores o busquemos proyectar alguna idea de cambio o tratar de comprender un cambio. Ojalá no estando a la saga, sino estando
a la vanguardia. No sé si esto ayudó un poco a la respuesta. Sí, no, yo me estoy riendo porque a veces a través del teléfono me llegan preguntas de personas normales que no son intelectuales, que no son analistas y que hacen preguntas normales. Y una de las preguntas que acaba de llegarme es, ¿tú has sido profesor universitario por más de 17 años y aún hoy eres profesor, conferencista invitado? ¿Crees que la universidad actual está formando a los jóvenes para las demandas o necesidades del mundo actual? Wow, la pregunta me entristece y me compromete, porque sería No, como... y demuestra también, y por eso se llama Puentes, el microscópico logro de este canal es que queremos explicar a la gente que a pesar de los problemas venezolanos, por ejemplo, de América Latina, hay muchos problemas comunes entre Europa y el resto del mundo, entre Europa y América Latina. Y el problema, y la segunda pregunta que me ha llegado es todavía más contundente y te la voy a hacer, pero primero me gustaría saber qué opinas tú. Con mucho gusto. Hagamos el pontificado, es decir, construyamos puentes. Entonces, wow. Este señor, este autor que te decía, Alvin Toffler, dedica un buen capítulo de su último gran libro, tiene muchísimos, el de la revolución de la riqueza, hablar justamente de esto, de lo que ya conversamos y publicábamos años antes muchos de nosotros. La respuesta es no. Las universidades no están preparadas ni preparando para este cambio. No están preparadas ni están preparando, formando para este cambio. Verbigracia. En un entonces de 40, 50 años para atrás, las mejores fundaciones que tenían que ver con el desarrollo científico-tecnológico estaban juntos o asociadas a las universidades. Hoy ya no. Las mejores fundaciones que apalancan el desarrollo científico-tecnológico están asociadas a conglomerados tecnológicos y conglomerados empresariales que han creído en esta liberación del conocimiento e invierten profusamente en el mismo. Me da tristeza decirlo porque yo trabajé efectivamente como profesor en una muy buena facultad de Economía y Ciencias Empresariales en Venezuela por 17 años, repito. Y no había manera de convencer a mis colegas profesores, que muchos de ellos son directivos, porque en las universidades no puedes ser directivo si no haces carrera académica. Ok. A mis colegas profesores y mis amigos directivos, decirle, estamos entregando en bandeja de plata el país al régimen que venga a gobernar. Estamos hablando de yo todavía era joven investigador, jovencito investigador, todavía no era profesor, unos 25, 28 años atrás. Estamos entregando el país en bandeja de plata a quien venga a gobernar. Y va a ser de las universidades lo que le venga en gana. ¿Por qué digo esto? Porque era una osadía, por ejemplo, proponer una investigación disruptiva, alguna investigación que se saliese de las líneas de investigación formalmente instituidas en la universidad. Número dos, si una investigación disruptiva proponía una transformación universitaria, eso podía ser un escándalo. Número tres, si esa transformación universitaria exigía o imponía a la universidad más contacto con la calle, más contacto con los sectores vulnerables, salir de las aulas e ir a trabajar en las barriadas populares, en las zonas rurales o indígenas que abundan, aborígenes que abundan en Latinoamérica, eso también podía ser un problema o un escándalo para las universidades. Entonces los profesores que trabajábamos en esas áreas geográficas y esos sectores sociales, teníamos que hacerlo a motus propio, por voluntad propia.
con recursos propios en muchas ocasiones. Y cuando nos encontrábamos en los campos, en las selvas, en las barriadas populares, siempre comentábamos lo mismo. ¿Qué familiar, qué amigo o qué fundación o qué empresa te ayudó para que tú estuvieras acá haciendo esto? Jamás preguntábamos qué universidad te ayudó para que estuviéramos haciendo esto, porque la universidad no lo hacía, no estaba de cara a la calle. Bien, pasan las décadas y todo ese terreno vacío, ese espacio vacío, ese enorme vacío en cuanto a ser observadores del desarrollo local, que deberían ser todas las universidades en el mundo, fue obviamente sustituido por una militancia política que no viene al caso de decir en esta pregunta si fue brutalmente conducida o al menos mediocremente conducida. Lo podemos hablar un poco más adelante. Lo que quiero responder con estos dos grandes ejemplos: uno, el vacío en la calle que tenían las universidades, sobre todo en las zonas más remotas. Dos, lo que te había dicho de las fundaciones que apalancan el desarrollo técnico y tecnológico, científico en general, ya no estaban adosadas, asociadas a las universidades, todavía existen, cómo no, sino que forman parte de conglomerados tecnológicos y empresariales. Y la otra pregunta... la otra pregunta es, entonces, ¿y por qué eso pasa exactamente lo mismo por todos lados? ¿Cómo evitar que las universidades del mundo puedan transformarse en tribunas ideológicas parcializadas? Es decir, ¿cómo lograr que haya ecuanimidad para todas las ideologías y se favorezca libertad de pensamiento? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, algunos eventos con venezolanos en Italia explicando la situación y algunos estudiantes, controlados ideológicamente, que decían, no es cierto, en Venezuela no es esto que es lo que está pasando, cuando se trataba de venezolanos que estaban contando su propia experiencia personal. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se puede defender, proteger más que defender un lugar que tendría que ser tan sagrado como la universidad? Wow. La pregunta es difícil porque la respuesta es aún más complicada, tan complicada como simple. Ese espacio debe defenderse solo y debes atreverte a debatir con esa heterogeneidad. Debemos atrevernos, mejor dicho, a no insultar la inteligencia del legítimo otro yo, por más que tú creas que está controlado o manipulado. Esa es la base, la raíz del libre pensamiento. Es decir, es lo contrario al dogma y el contrario a la fe. Si yo inicio por atacar la opinión del legítimo otro yo, no estoy siendo más que un fascista. No estoy siendo más que un fascista. La mejor manera de desarmar, desarticular a la persona que sentimos, percibimos que está mal formada, mal informada y obviamente mal actuada. La mejor manera de desarmarlo es no discutir con esa persona, sino llevarla a un estadio superior de conciencia a través de la contraposición de conceptos que nos ayuden a construir otro. Por ejemplo, en el coaching transformacional siempre trabajamos con preguntas para nuestro cliente o nuestro paciente, siempre trabajamos con preguntas que la misma persona, el otro legítimo yo, se haga de sí mismo o de su situación y va ayudando a descubrir como una cebolla, quitar las capas hasta que llega a una interioridad, a un núcleo donde dice, oye, es cierto, yo estaba equivocado con esto. Tiene que ser la otra persona que llegue a su conclusión. Porque si tú fuerzas esa conclusión,
sentenciando que la otra persona es de esta manera o de cuál manera, o que lo hacen porque le están pagando por ponerse una franela roja, agarrar un banderín rojo y venir a una marcha, y de pronto no le están pagando, sino que está ideologizado. Y de pronto está ideologizado a voluntad. Lo que es peor, ¿cómo lo sacas de allí? Entonces, por eso te estoy hablando de algunas herramientas del coaching transformacional, donde tú lo enfrentas a sí mismo a través de preguntas que le generen interés. Porque si no le genera interés, no va a buscar autodescubrirse, estoy redundando. No va a buscar descubrirse, y al no buscar descubrirse no va a rectificar jamás, porque el punto de partida es el reconocimiento. Lo que yo hablo con mis amigos de la oposición, por así decirlo, venezolana, que debemos partir del autorreconocimiento. Y lo que hablo con los amigos que todavía me quedan dentro del chavismo, el punto de partida es el autorreconocimiento. Y ninguno quiere partir del autorreconocimiento de que la situación está mal, de que vamos por mal camino o que estás enfocándolo de manera inadecuada. No sé qué ejemplos podría decirte. A ver, cuando yo les digo, no hay gente más de izquierda que la oposición venezolana, estás loco. Ya va, déjame explicártelo y después que te lo explique, tú verás si lo comprendes, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y he logrado milagros después que le doy la explicación sustancial de por qué son de izquierda. Y como que reaccione yo, ¿qué? Yo iba por ese camino, sí, absolutamente. Iba por ese camino radical jacobino y le explico un poco del movimiento jacobinista y enseguida despiertan y dicen, wow, no, yo no soy jacobino, yo soy girondino. Ah, ok, si eres girondino, ¿por qué estás tomando actitudes jacobinas? Y le doy todas las pruebas y le doy todas las características. Ok, por decir un ejemplo. Me salí de la pregunta y no sé si te estoy fastidiando con esto. Sí, no, es simplemente para entender, obviamente. Ahora, hablando de tu obra, tú presentaste hace poco Doctor, 100 relatos doctorales antes de dormir. Es un libro, una obra llena de humor que consiste en la relación de dos personajes que se permiten hablar de diversos temas en la forma de cortos y amenos diálogos entre un paciente y su doctor o psiquiatra. Primero, ¿qué te motivó a escribir estos diálogos? Y el hecho que uno de los personajes sea un psiquiatra es porque esta gente está acostumbrada a hablar con personajes que tienen como la fuerza de decir el rey está desnudo. Me gustó la analogía con el rey está desnudo. Gracias. A ver, la enorme presión psicológica, familiar, social, y antes de estallar dentro de mí, porque antes de uno estallar afuera, estalla por dentro. Me puse a hacer catarsis, a escribir, mientras estaba terminando mi doctorado, estaba aún viviendo en Venezuela. Allá en la universidad donde trabajas te da una beca, que es un permiso remunerado para que vayas a hacer el doctorado. Pero la beca no es como la beca europea para hacer un doctorado, que son 800 euros mensuales, a veces un poco menos. Allá la beca para que vayas a hacer un doctorado son $10 al mes. Con $10 al mes yo no puedo mantener a mi familia que, vamos a decir, está bajo la línea del presupuesto comprometido si yo logro reunir menos de $200-250 al mes. Y todavía no los estoy alimentando adecuadamente. Y no estoy hablando del pago de servicios. Por lo tanto, estamos hablando de entre $300 y $500 al mes para poder subsistir en Venezuela. Yo tenía que hacer 3 trabajos distintos para poder pagar, vamos a decir, para poder culminar mi doctorado y al mismo tiempo poder cubrir mis gastos familiares, mis responsabilidades familiares. Esa presión fue casi insoportable, dormir entre 1 y 3 horas por día
durante tantos años seguidos. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Ok. Eso por una parte lo que me llevó a. Por otra parte, la sátira, que yo decía, la sátira del coaching transformacional, que ya lo expliqué. Si retroceden acá en el YouTube, en la grabación, unos minutos, la van a ver para no recargar la entrevista del buen Alberto. Y por otra parte, otra sátira que creo que tiene más sentido hacia tu pregunta, otra sátira hacia la tradicional forma de cómo los psicólogos y los psiquiatras comprenden la locura. Yo tengo un amigo psiquiatra y una de mis mejores amigas psicóloga que hemos tenido tertulias, buenas discusiones yo he querido hacerles ver que la felicidad constante no es una enfermedad. Y hay doctores especializados en estos temas que tal vez dicen, esa persona tiene una patología, busca siempre ser feliz y está ocultando su verdadera realidad. Y yo le decía, no, depende, porque si esa persona en realidad no tiene problemas y está decidida a ser entusiasta, indistintamente la crisis, indistintamente los retos, los desafíos que le vengan, permítele ser feliz y no le hagas creer que eso es una enfermedad. No, es que debe caer en la realidad. Entonces, fíjate la analogía que estoy haciendo con la política venezolana. Hay gente que quiere cambios profundos en Venezuela, pero no quiere estresarse, no quiere enfermarse, no quiere arrabiarse, como decimos en italiano, enojarse. No quiere enojarse. Sin embargo, hay un grueso importante de personas que quieren cambio en Venezuela que se enojan contigo si tú no enojas, si tú no maldices, si tú no entras en llanto y en desespero, pasas a ser sospechoso del anhelo de cambio. Es decir, estás bajo sospecha porque no veo, ni siento, ni percibo tu enojo. Entonces, te condicionan a estar no solo frustrado, porque yo puedo estar frustrado sin decir malas palabras o sin enojarme. Ese es mi derecho. Sin embargo, hay personas que te condicionan a enojarte, a gritar, a maldecir, a decir malas palabras, a golpear a una, repito, a una persona que tenga una postura opuesta. Y yo les he dicho, oye, no creo que sea el camino. No creo que sea el camino porque el jacobinismo nos ha demostrado, cuando ha estado cerca de 3 años al frente de la Revolución Francesa, o cuando fundó Haití, o los momentos que ha estado sobre Venezuela, o los momentos que ha estado sobre Argentina, o los momentos que ha estado sobre México, el jacobinismo nos ha demostrado que tal vez es muy interesante cómo algunos lineamientos teóricos que nos lleven a la igualdad social, pero en la práctica ha sido inviable. Entonces no lo practiques si lo estás combatiendo. No sé si quieres que explique un poco esta parte. No, lo que me gustaría preguntarte es que la escritura hoy en día es cada vez más instantánea en las redes sociales y esa escritura y la internet te ha servido para idear tu libro que puede ser el cual te sirvió de catarsis en un momento crítico de tu vida. Ahora, ¿cómo es el proceso de interacción con tus actuales y potenciales lectores? Ok, gracias. Yo he dejado en la última página del libro una tarea, un compito, que decimos en italiano, una tarea a mis lectores. Les he pedido que me hagan llegar por escrito a sus comentarios acerca del capítulo con el que más se identificaron. A ver, yo no espero que esto sea catalogado de obra literaria
ni de libro, porque yo creo que es un libro para locos, de locos. Es una locura, un disparate este libro. Sin embargo, ha gustado mucho. En la versión Kindle digital fue récord en ventas en las semanas de lanzamiento. Y a mí me sorprendió. Ese no es mi libro, mi verdadero libro es otro, el que yo estoy haciendo sobre mi tesis de doctorado. Y ahora lo siento como que se me escapó ese error, esa locura, pero está gustando mucho. Yo les he pedido que no lo valoren como obra literaria, a pesar que ya un par de amigos que trabajan en teatro me dijeron, oye, perdón, yo voy a armar varios de estos diálogos y voy a empezar a ensayar una obra de teatro que puede conducirnos a algo muy interesante sobre la forma de ver la locura. Maravilloso, hazlo. Tal vez te pueda servir para el teatro. Ok. La narración oral escénica también. Ok. Sin embargo, te aseguro que hay al menos 15 capítulos de los 100 que tiene el libro que te van a conectar muchísimo. Y hay uno que va a decir, wow, esto no me lo había dicho. ¿Ah? Soy yo. Sí. Es mi vida. Sí, esa es mi vida. Porque todos los diálogos que son adversativos entre el paciente y el paciente que llega muy entusiasta y el doctor que es muy formal, a pesar que hay una cierta línea de respeto porque se tratan de usted, eventualmente el paciente logra que el doctor se desnude metafóricamente hablando. Rara vez es el doctor el que desnuda al paciente, metafóricamente hablando, sino que es el paciente que lo hace sobre el doctor y dice, wow, yo me voy a quitar todas estas capas de cebolla, todos estos títulos, todas estas refuerzos que me han aislado de la sociedad, lo que decíamos de las universidades, y voy a pasar a comprender un poco más la naturaleza humana de manera vivencial, sobre temas súper absurdos, pero cotidianos, sobre la manera como veo a Dios, el paciente digo, o sobre la manera como veo la música, o sobre la manera como me pregunto sobre la vida extraterrestre, o sobre la manera como me pregunto de cómo los políticos hacen política. Eso descoloca al doctor porque este personaje no llega con ninguna complicación patológica, que le duele algo o que está obstinado del trabajo. Eventualmente hablo del burnout, del síndrome del quemado, del obstinado. Eventualmente hablo de ese término a lo largo del libro. Sin embargo, el doctor no le encuentra patología alguna al paciente y quiere que se largue, que se vaya rápido al consultorio porque le está quitando lo más preciado de su tiempo. Y hay otros pacientes que necesitan la consulta. Hasta que el doctor comprende que el paciente lo que está es tratando de hacerle ver que existe otro mundo, otra vida, otro estado de conciencia dentro de sí mismo, no allá afuera, dentro de sí mismo, tal vez un poco lo que decía Buda, que lo ilumina por segundos y dice, wow, y lo reencuentra con el momento de su pequeña infancia en donde creyó haber visto gnomos o duendes o hadas o seres mágicos o seres mitológicos o lo que fuese. Entonces, te decía que esa parte de la sátira está un poco contrastada o trata de ser contrastada con un pensamiento, una moraleja central que está al inicio de cada capítulo, donde hay un narrador externo a la obra, externo al diálogo, hay un narrador que trata de recobrar el tema de cada diálogo, de cada encuentro entre el paciente y el doctor, a través de una moraleja o un pensamiento muy general. Por lo general son consejos hacia la política, hacia la actuación política, hacia el libre pensamiento, hacia la liberación de la conciencia. Son consejos muy generales. El libro lo puedes leer al azar o de manera continua, como quieras. Si lo lees de manera continua, podrás parar en loco, porque es muy refrescante. Es muy intenso. Sí, es muy intenso, sí.
Es un bombardeo de experiencias, de ideas. Y por eso mi última pregunta, ¿cómo la escritura ha cambiado tu visión de la vida y profesión? Es decir, a veces es necesario utilizar la palabra escrita para reflexionar más sobre lo que nos está pasando, o es la única manera de defenderse de la verdadera locura que está alrededor. Sí, tengo que afirmar esto que sonó como una reflexión más que una pregunta. Me suscribo totalmente a lo que acabas de decir. Yo escribo desde muy joven. Yo hacía reportajes científicos y ambientalistas, páginas completas en periódicos regionales, eventualmente algunos periódicos, alguna prensa nacional. Escribo mucho, no sé, 200, 230 escritos extensos habré tenido yo, la mayoría informales, formales, artículos científicos que me aburren muchísimo. He hecho algunos también, obviamente. Y, la escritura es un desahogo y es un tallado de alguna manera en una piedra. Por eso hay que tener mucho cuidado de no arrepentirse de lo que vas a escribir. Debes saber que eso va a quedar allí para la posteridad, lo que dijiste, lo que publicaste. Pero al mismo tiempo, es tu manera de decir, aquí está mi legado. Mi legado no lo digo con arrogancia, mi legado en el sentido que en un chat, sí, en un chat, vamos a dar el ejemplo de un chat, o en Twitter, un tweet no puede resumir lo que tú eres. No puede resumir tu propuesta, no puede resumir, sino que tal vez el que se engancha en un tweet o un chat va y consulta tu libro o ve alguna de tus conferencias. Las conferencias que yo hago en mi canal de YouTube, La Aldea del Profesor Samuel, son aburridísimas, muy aburridas. La mayoría son de desarrollo sustentable o apuntan al desarrollo sustentable. Y la forma cómo podemos viabilizar o instrumentar la política pública para orientarla hacia el desarrollo sustentable. Pero no pretendo que alguien vea estas aburridas mini conferencias, sino que de repente en un chat o en una entrevista puede engancharse más. Para eso está la escritura. No solo haces catarsis, sientas posición y además compartes, que es importantísimo compartir. Es importante, siempre repito, dentro del marco del respeto. Si las partes en conflicto o las partes encontradas no comprenden lo que es el libre pensamiento, que, a ver, termina donde comienza el derecho ajeno, como decía Benito Juárez. Tu libertad termina donde comienza el derecho ajeno. Cuando tú comienzas a vulnerar el derecho ajeno, ya no es tu libertad de expresión. Estás cometiendo delito. Estás vulnerando los derechos de otra persona. Entonces debe haber una línea, lamentablemente es transparente, no se ve. Es una línea muy sutil que a veces se corre y al discorrerla a un lado o al otro, vulneramos el derecho propio, es decir, la dignidad, o el derecho de la otra persona. Y el libre pensamiento se trata, yo no sé si ya la tercera o cuarta vez que lo digo, en que podamos coexistir dentro de la heterogeneidad, porque no somos fascistas, menos todavía nazistas. No lo somos, debemos coexistir dentro de la heterogeneidad. Por eso recomiendo la fórmula de irnos rápidamente en los puntos donde estemos de acuerdo, a trabajarlo. Y en los puntos donde no estemos de acuerdo, irnos rápidamente en la metodología de abordaje, no en trabajar los puntos, no en desarrollarlos. No sé si me expliqué. Sí. En los puntos donde estemos de acuerdo, vámonos rápido a trabajarlos, a desarrollarlos, con una buena hoja de ruta. Pero en los puntos donde no estemos de acuerdo, la hoja de ruta es distinta. La hoja de ruta es sobre la metodología por la cual vamos a abordar los desacuerdos, que es muy distinto, absolutamente distinto. ¿Ok? No se trata de negociación, jamás, porque nadie va a claudicar en sus principios. Donde tú puedes claudicar es en el odio.
En eso sí podemos claudicar, mas no en los principios, de ninguna manera. Samuel Scarpato Mejuto, autor de Doctor, si relatos doctorales antes de dormir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias a las personas de Venezuela en Piemonte que nos conectaron y contactaron. Gracias a todos tus escuchas y televidentes. Voy a subir esta entrevista en todas mis redes. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Hasta pronto, entonces. Gracias. Chao, chao.